Constancia Ambestram. Del Sumo Pontífice Pío VI. Papa Pío V. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. El mundo entero ha admirado vuestra constancia en conservar la unidad de la Iglesia y en sufrir tantas tribulaciones por la fe católica, y nosotros, en el oficio pastoral de nuestro apostolado, hemos buscado siempre revigorizarla, no con uno, sino con muchos. Testimonios de nuestra preocupación paterna. En efecto, ninguna de vuestras cartas nos llegó, sin haber sido siempre ordenadas por nosotros a responder, de manera que os hiciera comprender al mismo tiempo cuánto admiramos vuestra virtud, cuánto dolor nos angustiaba por la gravísima tribulaciones de que fuisteis afectados y con cuánto ardor trabajamos para consolaros con la virtud de nuestro Señor Jesucristo y animar vuestros espíritus. Si el amor paternal que os tenemos a vosotros y a los demás invencibles confesores de la fe, nuestros venerables hermanos, nunca os ha sido manifestado antes, mucho más creemos que debemos explicároslo ahora, ya que vemos que vosotros, casi olvidando las grandes y duraderas calamidades, te encuentras en tanta aflicción y en tanto temor a causa de ellas, en virtud de las cuales Dios, por su suprema misericordia, nos ha hecho dignos de obrar nuestra salvación. Sin embargo, si en nuestro peligro teméis un riesgo para la Iglesia, nosotros alabamos vuestra solicitud, sí, pero también comprendemos la violencia de esa tribulación por la que sois oprimidos y que significa que, según las muchas promesas de Dios, la Iglesia nunca fallará. Sin embargo, para que en nuestro peligro no tengas que preocuparte por el peligro de ello, sabed que a través de las tribulaciones la Iglesia florecerá cada vez más en el futuro. Si nuestros sufrimientos te hacen sentir pena por el trabajo con que crees que nuestra alma está atormentada en este destierro, te agradecemos tu caridad para con nosotros, sin embargo te conjuramos con el apóstol, no te preocupes por nosotros, no te desanimes a causa de nuestras tribulaciones, Efesios 3 y 13. En verdad, no puede suceder que, aun en medio de tantas adversidades, nos destruya alguna angustia, pues sabemos que en nada puede haber tanta gloria como en estas angustias que, con permiso de Dios, nos afligen. Hablando de gloria, no nos referimos a la que Dios promete a los que, expulsados, despojados, vilipendiados, ultrajados por los hombres, sufrirán persecución por el nombre de Cristo. Estos, sin perder ni un cabello de la cabeza, tendrán una copiosa recompensa en el cielo, y ni hablemos de aquella gloria que vosotros bien sabéis que está reservada a aquellos cuya vida es ahora juzgada locura y su muerte deshonrada, tendrán su lugar entre los santos y serán contados entre los hijos de Dios. Pero hablemos de esa gloria con que Dios nos colma en este mismo tiempo, en que, sufriendo tantas desgracias y tantos ultrajes, nos hemos convertido en espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres por amor de Cristo. De hecho, aunque la mano del Señor sea tan pesada sobre nuestra cabeza para reprendernos y castigarnos, que hay más glorioso para nosotros que esta tribulación. Aunque estamos justamente afligidos por nuestros pecados, sin embargo, a través de las aflicciones sabemos muy bien que somos amados por Dios y, aunque somos pecadores, que somos reconocidos como hijos de ese amantísimo Padre de misericordia, como dice el apóstol, Dios azota y castiga al que ama, también azota a su Hijo. Y si a través de esta tentación, a la que Dios nos permite ser sometidos, quiere probar nuestra fe y nuestra perseverancia, cuán grande es igualmente nuestra gloria. En efecto, por medio de esta tentación podemos esperar, a pesar de nuestra indignidad, que no seremos discretos sino agradables a Dios, dado que leemos, como el oro se prueba en el fuego, así son aceptos los hombres en el horno de la tentación, ni esto con la intención de que nos perdamos en la tentación, sino para que la prueba de nuestra fe sea más preciosa que el oro probado por el fuego. Con este pensamiento, venerables hermanos, Dios consuela y vigoriza admirablemente nuestra debilidad, tanto que no solo soportamos las presentes tribulaciones, sino que deseamos poder soportar otras mucho mayores. Por la justicia y por Cristo debemos sobrellevarlos y debemos ejercitarnos porque, como hijos injustos de Dios, todos estos sacrificios no están encaminados a la perdición de nuestra alma sino a nuestra corrección y nuestra confirmación. Si atendemos no solo a nuestro particular sino también al bien común de la Iglesia, ¿acaso nos falta el modo de animarnos a sobrellevar estas calamidades no solo con gran resignación, sino también con alegría y acción de gracias? No sois vosotros, venerables hermanos, a quienes tenemos que enseñar cuán ajenos, incluso contrarios a la razón humana, fueron los principios sobre los que fundó la Iglesia, y la extendió hasta tal grado de amplitud que, con asombro, el veamos venir. El que para demostrar la fuerza de su omnipotencia elige las cosas débiles para confundir a las fuertes. Vosotros bien sabéis cómo quiso el que la Iglesia partiera de la cruz y de los suplicios, de la gloria despreciable, de las tinieblas de los errores la luz, de la contienda las adiciones, de pérdidas y masacres estabilidad. Nunca fue más glorioso que cuando los hombres se han esforzado por oscurecerlo, ni estuvo nunca más segura que cuando, en medio de las tormentas más fatales de las persecuciones, estuvo en mayor peligro azotada por sus enemigos. Por lo tanto, los santos padres la compararon con razón con el arca de Noé, que se elevaba tanto más segura sobre las olas del mundo que naufragaba cuanto más parecía agitada y amenazaba con hundirse por la violencia de las lluvias y los vientos cada vez más furiosos. También os he sabido que, atormentado sin tregua durante 300 años, después de haber soportado robos, ultrajes, prisión, cadenas, destierros, tormentos, incendios y matanzas, rociado con la sangre de casi todos los papas, obispos e innumerables mártires, con su fe, con su tolerancia, con su mansedumbre cansaron la crueldad de los tiranos, extinguieron la superstición y, victoriosa de un mar a otro,
dilata la gloria de la cruz e iguala los límites de la religión a los del globo terráqueo. La fe de la Iglesia, escribió San Ambrosio, no venció a las poblaciones feroces, ni huyó a espada de las hordas hostiles en los conflictos bélicos, sino que con mansedumbre y fe sometió las tierras de los enemigos. De hecho, solo la fe luchó y por eso mereció triunfos, porque la Iglesia no es derrotada por las persecuciones, sino que saca de ellas crecimiento. Vosotros sabéis que lo que sucedió en los primeros días para fundar y propagar la Iglesia es lo mismo que sucedió en tiempos posteriores para prestigiarla y expandirla. Esas guerras sacrílegas de los herejes contra la Iglesia son de todos conocidas, son conocidas las execrables crueldades, son conocidas las oudis y son conocidas las vertiginosas embestidas con que esos cruidísimos enemigos han tratado de quebrantar su unidad, violar su integridad, poner en peligro su majestad. Ciertamente, si la Iglesia pudiera perecer por el fraude o por la violencia de los hombres y el infierno, todas las matanzas serían motivo de preocupación para ella. Pero de cuántos ornamentos no se vería ahora privada la Iglesia si no hubieran surgido aquellas terribles guerras y aquellas implacables querellas que se proponían erradicarla. Entonces se hizo cruel también con la espada, con el fuego, con el cepo, con los robos, con las proscripciones, con las torturas en general contra los católicos y en particular contra el sacerdote. Y por lo tanto, ¿qué ventaja podrían traer esos enemigos acérrimos contra la Iglesia y contra su doctrina? ¿Cuánta dignidad, en cambio, de la constancia de tantos confesores? ¿Cuánta luz ha aportado a la Iglesia la sabiduría de tantos doctores? Tan cierto como que nunca lo hubiera tenido si esas disputas no hubieran surgido con el propósito de oscurecerlo. Conocéis las palabras de San Agustín: cuanto nunca hubiera tenido si esas disputas no hubieran surgido con el propósito de oscurecerlo. Conocéis las palabras de San Agustín: cuanto nunca hubiera tenido si esas disputas no hubieran surgido con el propósito de oscurecerlo. Conocéis las palabras de San Agustín: contra la Iglesia lucharon los herejes, y con sus preguntas inquietaron a la Iglesia. Pero los hechos que estaban ocultos fueron revelados y se entendió la voluntad de Dios. Muchos que podían entender y ahondar en las Escrituras permanecieron desconocidos entre la gente, ni dieron las soluciones a cuestiones difíciles mientras no se apaciguaba a ningún calumniador. Porque nunca hubo un tratado perfecto sobre la Trinidad antes de que ladraran los arrianos. Porque nunca hubo un tratado perfecto sobre la penitencia antes de que los novacianos se opusieran. Por lo tanto, el bautismo nunca se trató por completo antes de que los rebautizadores expulsados objetaran. Ni siquiera sobre la unidad misma de Cristo se habían aclarado las cosas que se decían, hasta que después de aquella separación comenzaron a solicitar los hermanos enfermos. ¿Con qué propósito, venerables hermanos, os escribimos estas cosas? Ciertamente no para instruirte, cuya constancia, fe y sobre todo singular sabiduría siempre hemos admirado, sino porque al recordar cosas tan maravillosas contigo nos consolamos, y al mismo tiempo, dejando de lado toda preocupación por todas las adversidades que sufrimos, nos prometemos también todos aquellos bienes que siempre llegaron a la Iglesia desde la adversidad, y nos las prometemos tanto más extensas y fecundas cuanto más grave e inmadura es esta tribulación en comparación con todas las que han sido en el pasado y por las que sabemos que la Iglesia estuvo una vez trastornada. Y verdaderamente, ¿cómo es que pensamos en los bienes futuros de la Iglesia cuando ya disfrutamos del presente? Tal vez sean así pequeños o tan pocos que no podemos conocerlos. Ciertamente, si de estas tribulaciones que nos oprimen vemos que la Iglesia, en esta conmoción tan grande del mundo cristiano, no ha logrado otra cosa que esa separación evangélica de la cizaña del buen trigo, de la cizaña del trigo, como mucho tiempo por todo bien se deseaba para su salvación, si aquellos que, siendo lobos rapaces en lo más profundo de su interior, estaban escondidos en la Iglesia, vestidos con pieles de cordero, y no podían abiertamente tenderle las asechanzas que tramaban en secreto, si estos males no hubieran ocurrido, su malicia y su fraude siempre habrían quedado entre nosotros en secreto para tentar la santidad de la Iglesia y depravar las costumbres de los buenos. No debería considerarse trivial tal ventaja de la Iglesia. ¿Qué podemos decir entonces de aquella perversa sabiduría, por cuyos frutos funestos ha perecido casi todo el mundo, y lo que una vez fue conocido, lo que, a pesar de nuestro y vuestro clamor, no quiso ser comprendido por los hombres? ¿Qué pretende esa sabiduría que tanto se extiende y domina, y por la cual todos los pueblos se desviaron del buen camino? Usurpando el nombre de filosofía, no se ofrece como maestra de religión y virtud, que sería propia del cristianismo y de la verdadera sabiduría, sino que se revela como creadora de toda impiedad, libertinaje, avaricia, perfidia, lujuria, madre de todas las calamidades, de dolores, de ruinas, empeñados en subvertir todas las cosas humanas y divinas. Que golpe es de creerse que de dolores, de ruinas, empeñados en subvertir todas las cosas humanas y divinas. Qué golpe es de creerse que ha recibido de nuestra desgracia y la del mundo entero, cuando el género humano ha sido desfigurado por tantos lutos, y día a día es más y más afectado y se descubren sus designios y sus crueles tramas. Por eso surgieron tantas discordias entre los poderes eclesiástico y civil, por eso, entre los poderosos se sospechaba de la autoridad de la Iglesia, se envidiaban sus riquezas y se encarcelaba su libertad, para que una vez arrebatadas a la humanidad las presidencias de la Iglesia, los trofeos de la impiedad pudieran levantarse sobre las cenizas de la religión extinguida, para la perdición de todo el mundo terrenal. ¿Qué podemos decir de aquellos que no fueron suficientes de los nuestros, sino que, dejando de lado toda simulación, no solo se separaron de nosotros, sino que ostentando el carácter de la bestia en sus frentes pelearon contra el Cordero y libraron una guerra despiadada contra la Iglesia? Mientras que los otros,
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, se ejercitaron en toda santidad, a tal punto que ni aun en los tiempos en que la Iglesia vivía en paz se veía entre los rebaños cristianos una religión tan manifiesta, tan firme fe, una caridad tan inflamada. Nos referimos, no sin gran júbilo del alma, a todos los rebaños de la Galia, pero también a los demás, particularmente al nuestro de Roma, que, como recuerda San Juan Crisóstomo refiriéndose a los primeros días, aunque habían sido privados de todos sus pastores, sin embargo, por esa fe en nombre de la cual testificaban que pertenecían a la Iglesia, con la asistencia de Dios que velaba por ellos, se comportaron como si sus pastores no estuvieran en la cárcel. El astuto diablo, maestro en tramar trampas, creía que si se hubiera librado de los pastores habría arrasado fácilmente los apriscos, pero que sorprende a los astutos en su astucia, mostrando que sus iglesias no están gobernadas por hombres sino que sus fieles creer en sí mismo y ser dirigidos siempre por él, permitió que esto sucediera para que, al asegurar que, quitados los rectores, no se destruye la iglesia ni se extingue la predicación de la verdad, sino que se aumenta. Por estas cosas, el diablo y todos los que le siguieron pudieron comprender que el orden cristiano no depende de los hombres, sino que tiene su origen en el cielo, y Dios es quien defiende a la iglesia en todas partes. Viendo, pues, que la iglesia se enriquece con estos preciosísimos bienes aún en el colmo de la persecución, para gloria de Dios, que debemos esperar cuando, pasadas las tempestades, llegue el tiempo de la tranquilidad y de la misericordia. Cuando, purgados con el tamiz de Dios, probados por el fuego de la tribulación, ennoblecidos por vuestros maravillosos triunfos y por los de nuestros venerables hermanos cardenales, ilustrados por la fe, por la constancia, por la santidad de tantos obispos, de tantos eclesiásticos, de tantas santas vírgenes, de tantos monjes, y en fin de tantos cristianos, se dedicará a la gloria de Dios. Sobre todo cuando, por el ejercicio de la virtud, se reaviva en la tribulación la caridad cristiana que se ha enfriado en el mundo, la perversidad de la filosofía es rechazada por sus frutos perniciosos. Imploramos, pues, por la Iglesia, venerables hermanos, estos tiempos de misericordia y de paz, orando sin cesar con toda la esperanza, la fe y la humildad de nuestros corazones. Y aunque es muy cierto que se procura tantos beneficios en medio de la tribulación, y con tantas victorias aumenta, más de lo que de ninguna manera podría jactarse si no fuera perseguido, sin embargo, mientras se regocija en los triunfos de sus fuertes, no debe entristecerse por las matanzas y exterminios de los débiles que, colocados fuera de la tentación, sin pensar en los peligros futuros, no quisieron armarse contra las agresiones del demonio y prefirieron servir al mundo antes que a Dios. Y, arrastrado al calor de la tentación por el empuje de la licencia dominante, perdidos en sus locos pensamientos abandonaron a Dios y vendiendo cobardemente sus almas se entregaron a Satanás. Roguemos al Dios de las misericordias que, por la sangre de su Hijo Cristo, que fue derramada por todos, se acorten los días de nuestra tentación. Porque aunque debemos descansar totalmente en los insondables consejos de la sabiduría y la justicia de Dios, por los cuales Él logra su propia gloria, sin embargo, entre todas las otras heridas de la Iglesia, son estas las que principalmente de día y de noche nos afligen y guardan en ella angustias nuestra alma, de modo que estaríamos bien preparados para enfrentar los males más amargos y exponer nuestras mismas vidas si por medio de nuestra sangre pudiéramos quitar las ruinas de tantos prevaricadores y prevenir el daño y las pérdidas de tantos débiles. Roguemos al Dios de las misericordias que, por la sangre de su Hijo Cristo, que fue derramada por todos, se acorten los días de nuestra tentación. Porque aunque debemos descansar totalmente en los insondables consejos de la sabiduría y la justicia de Dios, por los cuales Él logra su propia gloria, sin embargo, entre todas las otras heridas de la Iglesia, son estas las que principalmente de día y de noche nos afligen y guardan en ella angustias nuestra alma, de modo que estaríamos bien preparados para enfrentar los males más amargos y exponer nuestras mismas vidas si por medio de nuestra sangre pudiéramos quitar las ruinas de tantos prevaricadores y prevenir el daño y las pérdidas de tantos débiles. Roguemos al Dios de las misericordias que, por la sangre de su Hijo Cristo, que fue derramada por todos, se acorten los días de nuestra tentación. Porque aunque debemos descansar totalmente en los insondables consejos de la sabiduría y la justicia de Dios, por los cuales Él logra su propia gloria, sin embargo, entre todas las otras heridas de la Iglesia, son estas las que principalmente de día y de noche nos afligen y guardan en ella angustias nuestra alma, de modo que estaríamos bien preparados para enfrentar los males más amargos y exponer nuestras mismas vidas si por medio de nuestra sangre pudiéramos quitar las ruinas de tantos prevaricadores y prevenir el daño y las pérdidas de tantos débiles. Muchas otras cosas tendríamos que deciros, venerables hermanos, para animar vuestros ánimos, pero no queremos ir más allá del tamaño de una carta, de hecho, ya es bastante, y vuestra virtud ya es tan grande en soportar esta tribulación, tanto que nuestros ejemplos no pueden ser imitados por vosotros, sino por nosotros y por todos vuestros ejemplos de fe, constancia y santidad han de ser imitados. Por tanto, concluiré con San Juan Crisóstomo que, encontrándose en una situación similar, atormentado por una tribulación igual para la Iglesia, consoló a su rebaño afligido y asustado con estas palabras que llevan la huella de la fe y la constancia. Muchas olas y tumbas nos presionan, pero no tenemos miedo de sumergirnos porque estamos firmes en la roca. Que se enfurezca también el mar, no podrá mover esta piedra. Crezcan las olas, no tienen fuerza para hacer naufragar el barco de Jesús, ¿qué debemos temer entonces? Quizás la muerte. Cristo es mi vida, y morir es ganancia. Dime, ¿debo temer el exilio? La tierra, en toda su anchura,
es del Señor. Temeremos la confiscación de nuestras posesiones. Nada trajimos a este mundo y por lo tanto nada podremos traer con nosotros, las cosas terribles de este mundo son para mí objeto de desprecio, y las buenas dignas de risa. No temo la pobreza, no anhelo las riquezas, no temo la muerte, no quiero vivir sino para ayudarte, por eso me acuerdo de las cosas presentes y pido a tu caridad que confíe. Ciertamente no hay nadie que pueda separarnos. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Si no se puede separar un matrimonio, cuanto menos se puede disolver la Iglesia de Dios. Intentas derribarlo, incapaz de dañar al que atacas, pero en verdad me haces más glorioso, y peleando conmigo derrochas energías. De hecho, es difícil para ti dar coces contra un espolón afilado. No podrás despuntar sus puntas, ciertamente pintarás sus pies ensangrentados, como las olas no pueden disolver la piedra, sino que ellas mismas se convierten en espuma. Nada es más poderoso que la Iglesia, oh criatura mortal, termina la guerra si no quieres dispersar tu fuerza. No hagáis la guerra al cielo. Si luchas contra el hombre, puedes ganar o puedes ser ganado. Si atacas a la Iglesia, no es posible que la ganes, porque Dios es más fuerte que todos. Lucharemos contra el Señor. Somos más fuertes que Él. Dios fundó y estableció la Iglesia, ¿quién intentará derribarlo? No te es conocido su poder. Él mira la tierra y la hace temblar. Él manda, y lo que vacilaba permanece inmóvil. Si fortaleció a una ciudad tambaleante, mucho más podrá fortalecer a la Iglesia. La Iglesia es más fuerte que el mismo cielo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras? Tú eres Pedro, y sobre esto edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En cuanto a lo que escribisteis, venerables hermanos, de los recientes certificados de piedad con que os sigue gratificando el clemente rey de Inglaterra, nos fue muy grato saber que él, por medio de aquellas cartas que quería enviar a cada uno de usted, quería decir que quería liberarlo de esa ley en virtud de la cual todos los extranjeros deben abandonar Inglaterra. Si este honrísimo testimonio dado por el Rey humanísimo a vuestra fe y santidad es tan prestigioso para vosotros que lo recibisteis, cuanto más lo es para aquel de quien os lo ha dado. También por esto nos regocijamos más. Aunque de ninguna manera podemos devolver a ese Rey, a quien estamos agradecidos, los supremos beneficios que dispuso para con vosotros, roguemos al Dios recompensador que le recompense por su generosidad. Estén bien, venerables hermanos, y con los ejemplos más luminosos de su virtud, junto con los demás hermanos errantes expuestos a las pruebas de la tribulación, continúen honrando a la Iglesia de Dios. De los nuestros a ellos. De hecho, te hemos escrito para consolarte y consolarte no solo a ti sino también a ellos. En efecto, todos os tenemos en el corazón, y para todos invocamos la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo. En prenda de nuestro paterno y amoroso afecto os impartimos la bendición apostólica. Dado desde la Setousa di San Casiano, cerca de Florencia, bajo el anillo del pescador, el 10 de noviembre de 1798, en el año 24 de nuestro pontificado.